asiento, iglesia. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor si lo quiere. Gloria a Dios, claro que sí. Que lo merece. Que lo honor y que la gloria. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Precioso estamos pasando en la presencia de Dios, quiero decir. Amén. Qué lindo es poder adorar a Dios con todo el corazón. Y que tenemos nosotros, además, hermanos, el privilegio de hacerlo. Cuando hoy, en tantas partes del mundo, hay cristianos que están siendo perseguidos. Cuando hoy, en un mundo que predica sobre la tolerancia, ¿verdad?, los cristianos, por creer en Jesús, están siendo perseguidos, ¿verdad? Nosotros tenemos el privilegio hoy de estar aquí en este lugar con libertad para adorar a Dios, para bendecirle. Amén. Y esos hermanos que hoy están, quién sabe en qué partes del mundo, padeciendo persecución, también ellos, si no, no estarían allí en pie, están adorando a Dios. Aunque no con esta libertad, pero aún así lo están haciendo. Amén. Y eso es la fe. La fe y la comunión con Dios profunda y poderosa, que hace que un hombre y una mujer, aún en momentos tan límites como son por ejemplo los de una persecución, siguen diciendo: creo en ti, Jesús, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, creo en tus milagros. Amén. ¿Creemos en los milagros de Dios? Claro que sí. Creemos que Él es poderoso para hacer cosas que el hombre no puede hacer. Y buscamos a Dios, cada uno de nosotros, y en este nuevo año que comienza, que el Señor nos ayude a buscarle de una de las maneras que el mismo Jesús estableció cuando estuvo aquí en la tierra, y que desde la antigüedad, ¿verdad?, los hombres usaban para hablar con Dios. Y me estoy refiriendo a la oración, hermanos, a la oración. Hay un versículo que quiero que leamos juntos, que está en 1 Tesalonicenses 5:17. Es un versículo muy breve de la palabra de Dios. Y es una exhortación que el apóstol Pablo estaba haciendo a los hermanos allí en Tesalónica, y que hoy nos hace a cada uno de nosotros en este nuevo año que comienza, para estar en comunión con Dios y tener una profunda relación con Él. Es necesario que hagamos esto que Pablo exhorta. ¿Lo encontró, hermano querido? 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Se anima a leerlo junto conmigo? Lo leemos. Orar sin cesar. Una vez más. Orar sin cesar. Pablo exhortaba a los hermanos, como dije en Tesalónica, a que oraran sin cesar, a que se comunicaran con Dios a través de la oración, y que lo hicieran además con un ritmo, ¿verdad?, que habla de constancia, de perseverancia, de comunión diaria con Dios. Orar sin cesar, ¿verdad? Quiere decir que oremos sin pausa, sin detenernos. Lógicamente, que no lo tomamos literal, porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos no estamos orando de continuo, ¿verdad? Pero podemos tener nuestros tiempos separados, o aún cuando vamos a nuestros trabajos, cocinan las hermanas o los hermanos, o la tarea que estemos haciendo, podemos estar hablando con nuestro Dios, ¿verdad? Pero lo que nos quiere decir Pablo, lo que Pablo está exhortando, es que tengamos la constancia de orar siempre, de buscar a Dios siempre a través de la oración, hermanos, a través de la oración. Si queremos que en este año, ¿verdad?, Dios esté con nosotros, si queremos ver los milagros de Jesús en nuestras vidas, debemos buscarle en oración. Amén. En oración, hermanos, en oración. Por supuesto, en lectura de la palabra, asistiendo al templo, congregándonos, así como enseña la Biblia también. Debemos orar para que entonces podamos estar en comunión con Dios. La oración del justo puede mucho. Amén. Si nosotros oramos, entonces vamos a conocer mucho más a Dios.
Tal vez muchos de los que están aquí están orando fervientemente, siempre, están en continua oración. Tal vez otros están orando pero más distanciadamente. Tal vez otros han dejado de orar por distintas circunstancias. En esta mañana, que podamos volvernos a Dios a través de la oración y en oración, hermanos queridos. Porque Dios responde nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dios responde o no responde? Dice la palabra de Dios que Él está siempre atento al clamor de su pueblo. Su oído está siempre dispuesto a escucharnos. Amén. Ahora, hay oraciones que a veces no reciben respuesta, ¿verdad? Todos los cristianos creo que conocemos esto que se nos predica muchas veces, que Dios responde en nuestras oraciones con un sí, con un no, con un más tarde, ¿verdad? Pero hay oraciones que no son respondidas. ¿Será que Dios no nos está escuchando? ¿Será que Él ha cerrado su oído? ¿Qué podrá estar pasando? En esta mañana, hermanos queridos, yo quiero compartir con ustedes 10 enemigos de la oración. ¿Cómo es esto? Ana, ¿hay enemigos para la oración? Sí, hermanos, y están en nosotros. Hay 10 enemigos que vienen, o que a veces están con nosotros, que no permiten que Dios pueda responder nuestra oración. Y los tenemos que conocer, los tenemos que nosotros escudriñar en nuestro interior para que Dios nos muestre si algo de esto es lo que está impidiendo que Él responda a nuestras oraciones. Usted me dijo que quiere que Dios responda, ¿no? Usted busca a Dios con el anhelo de que Dios responda a su oración. ¿Amén? Claro que sí, pero hay 10 enemigos de la oración. 10 enemigos. Ya hace mucho tiempo, en una reunión de jóvenes, yo compartí esto. Y yo quiero compartírselos con a ustedes. Porque no es que Dios cierre su oído caprichosamente, sino que a veces hay algunas cosas que están en nuestros corazones, en nuestras vidas, que impiden que Dios pueda responder nuestra oración. ¿Quieres saber cuáles son esos 10 enemigos? ¿Amén? ¿Está dispuesto en esta mañana para decir, bueno, Señor, si hay alguno de estos en mi corazón, yo hoy en el nombre de Jesús lo rechazo, ¿verdad? Para entonces orar durante todo este año que tú puedas escuchar mi clamor. El primer enemigo, hermanos, que la Biblia nos enseña que puede impedir que Dios escuche nuestra oración, es cuando en nuestro corazón hay pecados que no han sido confesados a Dios. Amén. Creo que todos los que estamos aquí, y si no, hoy en la mañana, para que todavía no entregó su corazón a Jesús y le pidió que con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario limpie sus pecados, hemos sido redimidos por esa sangre. Y Dios nos ha limpiado, ¿verdad?, de todo pecado, de toda maldad. Gloria a Jesús. Hoy empezamos esta reunión y cantamos libre del pecado, de la maldad, soy nueva criatura, así lo dice la Escritura. Amén. Y lo vivimos, lo creemos. Pero también Jesús enseñó que en este mundo en el que íbamos a andar y con nuestra naturaleza pecadora, nos vamos a equivocar. Y muchas veces vamos a pecar. ¿O no? ¿No estamos nosotros libres de pecar? Muy diferente a, como dice en el Nuevo Testamento, la advertencia de aquel que peca deliberadamente, ¿verdad? Pero cometemos errores, faltas. Dios está trabajando con nuestro ser, nos está moldeando, pecamos. Por eso Jesús, cuando sirvió allí la cena, antes de ir a la cruz, le limpió los pies, ¿se acuerda? A sus discípulos, para que nosotros entendiéramos que también debemos todos los días pedirle al Señor que nos limpie. Como decía David, límpiame con hisopo, Señor. Llega hasta lo más profundo de mi ser. Aún muéstrame, dice David, esos pecados que ni yo me doy cuenta que están en mí. En el libro de los Salmos, así se expresa David. Cuando nosotros pecamos y no confesamos nuestro pecado, entonces Dios no puede escuchar nuestra oración. La palabra de Dios dice en el Salmo 66, versículo 18, y dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, es decir, al pecado, el Señor no me habría
escuchado. No me habría escuchado. Por lo tanto, hermanos, si nosotros hemos pecado, es necesario que cada uno, en forma personal y delante de Dios, confiese su pecado. Le diga: Señor, yo he cometido este pecado, este otro, te pido que me perdones, para que entonces mi comunión contigo se restaure, para que entonces tú puedas escuchar mi oración. Amén. Y Dios es bueno, precioso. En el libro de Jeremías 31-34 dice: y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cuando nosotros le pedimos al Señor que Él perdone nuestras faltas, Él nos perdona y no se acuerda más de ellas. Muchas veces vamos a orar, confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Sabemos lo que dice la palabra, que Dios nos perdona, que nunca más se acuerda de ellos, pero estamos orando y nosotros mismos traemos a nuestra mente, o muchas veces el enemigo, ¿verdad?, ese pecado, y nos sentimos sucios y decimos: no, Dios no me va a responder. Dios, entonces, si yo sigo con esto, es porque no me ha perdonado. Hermano, en el nombre de Jesús, usted rechace esos pensamientos y crea lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios mismo le dice: cuando yo te perdono, no me acuerdo más de tus pecados. Así que, hermanos queridos, si queremos que Dios escuche nuestra oración, primero escudriñemos nuestro corazón y digámosle: Señor, perdona mis pecados, te confieso este pecado, ahora tú te lo llevas allí a lo profundo del mar, no te acuerdas más de él, oro en paz delante de tu presencia. Amén. Segundo enemigo que muchas veces viene a nosotros y que imposibilita que Dios pueda responder nuestra oración, ¿sabe cuál es? La falta de fe. ¿Cuántos han tenido falta de fe aquí? Una hermana levantó la mano, no dije que levantaron la mano, pero igual, todo, ¿verdad? Falta de fe. A veces cuando viene la prueba, la dificultad, nuestra fe ahí, justamente, muchas veces Dios permite que sea probada, para que realmente en la dificultad podamos experimentar a ciencia cierta de que Dios está con nosotros, de que efectivamente estamos seguros de que Dios va a traer una solución, de que lo que estamos esperando ya lo hemos recibido. Amén. Como dice Hebreos 11, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El momento de dificultad es cuando nuestra fe crece aún más. Si tenemos falta de fe, dice la Biblia que le pidamos a Dios. Él es el dador de la fe. Y necesitamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él es real. Tiene que ejercer fe y creer en este Dios maravilloso que tenemos, que aunque no lo vemos con nuestros ojos carnales, podemos experimentarlo, vivirlo y verlo con los ojos del Espíritu. La falta de fe, hermanos queridos, es un tremendo enemigo para que Dios escuche nuestra oración. Y la Biblia dice en Santiago 1, versículos 6 y 7, lo siguiente: pida con fe, no dudando nada. ¿Se acuerda de este texto? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Tú estás buscando recibir de Dios? Cada uno sabe específicamente qué está pidiéndole el Señor. Tal vez algunos han estado pidiendo y esperando recibir y no han recibido. ¿No será que ha llegado a tu vida este enemigo de la oración, que es la falta de fe? ¿No será que tú oras con dudas? Y entonces, si oras con dudas, eres como la onda del mar. Todos los que estamos aquí, creo yo, conocemos el mar. Alguna vez hemos estado sentados frente a él y podemos observar ese movimiento de las olas que van y que vienen.
Y que cuando hay viento, como dice aquí Santiago, aún más la ola es arrastrada de un lado para el otro según el viento sopla. Así son aquellos que oran sin fe. Que oran sin fe. Y dice Santiago, de parte de Dios, si oran así, no crean que van a recibir nada de Dios. Por eso en esta mañana, mis queridos hermanos, pidámosle más fe a Dios. Y si hay falta de fe en nuestros corazones, digámosle al Señor, Señor, me está faltando la fe. Aumenta mi fe, auméntala, Señor, porque yo quiero recibir eso que estoy buscando. Yo quiero recibir de ti. Señor, llena mi corazón de fe. Llena mi corazón de fe, de confianza en ti, para que tú respondas mi oración. Tercer enemigo. Este es un enemigo tremendo, que no solo complica la oración, sino la complica como todo, la vida cristiana, y es la desobediencia. La desobediencia. La desobediencia. Usted sabe muy bien, hermano querido y hermana, que cuando venimos a Dios, y si veníamos con un corazón muy desobediente, una de las cosas que Jesús empieza a transformar en nosotros y que empieza a moldear en nosotros es justamente la obediencia. La obediencia se aprende, ¿o no? La obediencia la aprende un niño pequeño, en la medida que sus padres le enseñen a ser obedientes. Porque la tendencia del niño y del ser humano en general no es la obediencia, es la desobediencia. ¿Sí o no? Y a veces crecemos y no hemos aprendido obediencia, ¿verdad? Y seguimos siendo hombres, mujeres grandes desobedientes. Desobedientes a nuestros jefes, desobedientes si estamos ya en la iglesia, en una congregación, ¿verdad? Al pastor, a los líderes, desobedientes al Señor. En la obediencia siempre hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? En la obediencia siempre hay bendición, hermanos. Siempre. Tantos casos tenemos en la Biblia de hombres y mujeres que fueron obedientes a Dios. ¿Y cómo les fue? ¿Les fue mal acaso? Al contrario, fueron bendecidos por Dios. Aleluya. Recibieron lo que pedían y hasta mucho más. Dios les sorprendió porque fueron obedientes. Dios recompensó su obediencia, ¿verdad? Dios, dice la palabra en el Antiguo Testamento, no está buscando sacrificios. ¿Sabe lo que está buscando? Obediencia. Obediencia de su pueblo. Obediencia. Obediencia. Y la Biblia nos enseña efectivamente la obediencia a Dios. En San Juan 15:7 dice la palabra, son palabras de Jesús: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. ¿Qué nos dice Jesús en esta mañana y para este nuevo año? Hijos míos, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. ¿Y qué significa permanecer en Jesús? La propia palabra de Dios nos enseña en el versículo 10 que acabamos de leer. Si guardamos sus mandamientos, dice, permanecen ustedes en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. En mi amor. Y si nosotros permanecemos en Él, guardando sus mandamientos, como leímos en el versículo 7, dice Jesús, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Qué tremendo que es esto. Jesús, el Hijo de Dios, les estaba diciendo a sus seguidores y nos dice a nosotros que también somos sus discípulos, pidan todo lo que quieran y os será hecho.
¿Usted quiere pedir y recibir todo lo que pide? Permanezca en Jesús, guarde sus mandamientos, sea obediente, no desobediente. A veces se predica la segunda parte del versículo 7, ¿verdad? Tenemos un Dios que nos da todo en el nombre de Jesús, pida todo, hermano, pida todo, que Dios se lo da. Pero Jesús mismo empieza esa enseñanza con ese sí condicional, ¿verdad? Y una condición para que Él nos dé todo lo que queremos. Y es que permanezcamos en Él, que guardemos sus mandamientos. Amén. Y sus mandamientos, dice la palabra de Dios, no son gravosos para los que amamos a Dios. Sí, no son pesados. Si hay alguien aquí que está luchando con esto de obedecer a Dios, en esta mañana, hoy más que nunca, dígale a Jesucristo que usted quiere entregarle todo su ser a Él. Entréguese completamente a Jesús, porque si usted entrega todo su corazón, su mente, su alma a Dios, Jesucristo le va a transformar y usted va a experimentar que obedecer a Dios no es una carga, no es una pesadilla, no es espantoso ni imposible, sino que es bendición, es alegría, es gozo en el corazón. Cuando nosotros, a pesar de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestra parte oscura, digamos, de nuestras debilidades, ¿verdad? Podemos decir, Señor, te obedezco, Señor, te obedezco, hago como tú dices. Qué lindo ser obedientes, hermanos, qué lindo ser obedientes. Todos los que tienen hijos aquí saben, como decíamos al comienzo, que hay que enseñar la obediencia a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos son desobedientes, nos sentimos con pesar, nos sentimos con carga, tenemos que trabajar mucho allí, ¿verdad? Y decimos, Señor, ayúdanos, que este niño, que esta niña sea obediente. Ayúdalo, que sea obediente. Les enseñamos a que pidan ayuda a Dios para ser obedientes. Bueno, cuando nosotros desobedecemos, Dios también, ¿verdad?, se entristece en su corazón y no puede darnos todo lo que queremos. No puede. Por algo Jesús enseñó: permanezcan en mí, obedezcan mis mandamientos y yo les daré todo lo que quieran. Amén. Así que entonces, primer enemigo para que Dios responda a nuestra oración, ¿cuál era? Pecados no confesados. Segundo enemigo, la falta de fe. Tercer enemigo, la desobediencia. Cuarto enemigo, la falta de transparencia con Dios y con otros. Cuando nosotros vivimos una doble vida, cuando nosotros somos hipócritas, entonces Dios no puede responder nuestra oración. No la puede responder. Cuando lo somos delante de Él y cuando lo somos también delante de nuestros hermanos, delante del prójimo. Dice el libro de Salmos que Dios tiene puestos sus ojos sobre todas las personas, ¿verdad? Sobre todas las personas. Sobre los que son cristianos, sobre los que no. Cuando nosotros que sí tenemos comunión con Dios, vamos a Dios en oración, Dios reclama de cada uno de nosotros transparencia para con Él y para con nuestros hermanos. El domingo pasado también tuve la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Capaz que alguno de ustedes, no, capaz no, sí, recuerdo varias caras de mis hermanos que estaban aquí y hablamos justamente de hacer el bien. ¿Se acuerdan? De hacer el bien, de este año ponernos como una meta, ser como Jesús, y entre esas características de Jesús, hacerle el bien a todos, ¿verdad? Como enseña la palabra de Dios. Y más aquellos que son de la familia de la fe. Cuando nosotros oramos a Dios, tenemos que estar en total paz y transparencia también con nuestros hermanos. Dice la Biblia en Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vio que nosotros, hoy cuando yo comenzaba la palabra, le dije, hermanos, oremos sin cesar porque la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Pero miren en qué contexto está ubicado este enunciado. La oración del justo puede mucho. Esta verdad de la palabra de Dios. La oración del justo puede mucho.
Es una conclusión a lo que leímos antes. Confiesen, ¿verdad?, unos a otros vuestras ofensas y oren unos por otros para que sean sanados. Cuando nosotros somos transparentes con Dios y con los hermanos, entonces sí, la oración del justo puede mucho. Amén. Cuando hay enemistades, cuando hay pleitos, cuando hay contienda, entonces Dios no puede escuchar nuestra oración. Juan decía que si decimos que amamos a Dios, que no hemos visto, y no amamos al hermano que hemos visto, somos como mentirosos. Por lo tanto, en esta mañana también es tiempo de que si alguno de los que está aquí tiene algo con algún hermano, alguna ofensa, algo allí guardado en su corazón, entonces háblelo, confiéselo, para que sean sanados. Amén. Yo en lo personal no tengo nada con ninguno de ustedes, hermanos. Si alguno de ustedes tiene algo conmigo, le voy a agradecer que haga esto que dice la palabra de Dios, para que seamos sanados y para que cuando oremos, entonces Dios escuche nuestra oración y para que nuestra oración pueda mucho y sea eficaz. Amén. Quinto enemigo, la falta de perdón. La falta de perdón. Todos hemos ofendido y todos hemos recibido alguna ofensa en nuestras vidas, ¿sí o no? Más o menos, pero todos hemos ofendido y también se nos ha ofendido. ¿Sabe que la falta de perdón también es un obstáculo para que Dios escuche nuestra oración? Usted sabe que cuando Jesús enseñó la oración modelo, ¿verdad?, dijo de esta manera: si perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se acuerda que el primer enemigo que vimos hoy de la oración es justamente los pecados no confesados y por lo tanto que no han sido perdonados, ¿verdad?, de parte de Dios para nosotros? Si nosotros anhelamos el perdón de Dios, y Dios así va a escucharnos con un corazón limpio y agradable delante de Él, también tenemos que perdonar al que nos ofendió, bendecirlo, porque si hacemos como hace el mundo, que dice yo perdono pero no olvido, entonces no estamos perdonando, ¿verdad? Que Dios nos ayude, porque no es fácil muchas veces perdonar, pero nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, amén, y Él nos ha dado una nueva naturaleza, somos una nueva criatura. Entonces nos vamos a destacar cuando perdonemos, aun cuando tengamos toda la razón humanamente hablando de decir es terrible lo que esta persona me hizo, me dijo, no tiene justificación. Ahí sí vamos a tener mérito, ahí sí, cuando ofrezcamos el perdón en esa condición es que vamos a estar mostrando al mundo que somos hijos de Dios. Si no, ¿dónde marcamos la diferencia? ¿Dónde se refleja el amor de Jesús en nuestros corazones? Amén. Sexto enemigo de la oración. A veces oramos, hermanos, y nuestra motivación, ¿verdad?, es falsa. Hay motivos falsos para orar a Dios. Es decir, hay razones, hay cuestiones que nosotros planteamos a Dios que son falsas, que no están, dicho de otra manera, en la voluntad de Dios. Y así lo enseña también Santiago en el versículo 3 del capítulo 4. Dice Santiago: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Recordaba este versículo? Piden, dice Santiago, y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Piden para gastar en vuestros deleites. El contexto de este versículo, Santiago se titula, ¿verdad?, la amistad con el mundo. La amistad con el mundo. A continuación de este texto dice: almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Entonces, ¿qué nos está enseñando Santiago? Nos está enseñando que muchas veces venimos delante de Dios, pedimos a Dios, pero estamos pidiendo mal, porque eso que estamos pidiendo no está motivado en el espíritu, sino que está motivado muchas veces en la carne, porque queremos
pedir para satisfacer aquello que nos cause placer, que nos beneficie, ¿verdad? Que nos haga más felices. Muchas veces estas peticiones rozan con deseos del mundo y no deseos del Espíritu. Y no deseos del Espíritu. Entonces, cuando nos hinquemos a orar, hermanos, si venimos orando y pidiendo por algo y Dios no nos los ha dado, recordemos este texto y pidámosle a Dios que nos ayude a justamente discernir. Señor, ¿no será que esto que estoy pidiendo es para mi deleite? A veces el Señor, ¿verdad?, nos sorprende de tal manera que nos muestra, aunque aparentemente la petición es buena, no es pecaminosa, que a la larga puede traernos consecuencias negativas, que a la larga tal vez hasta nos pueda separar de nuestro Dios. Amén. A veces se puede pedir un mejor trabajo, tal vez pueda aparecer una gran oferta, un ofertón, ¿sí? Y pedimos, Señor, que esto salga, y no sale, y no sale, y no sale, y no sale. ¿No será que tal vez, y Dios hace con cada uno como quiere, ¿verdad? Esto no es una generalización. Tal vez conozco algún caso que aunque Dios no respondía, se hizo como el corazón del hombre indicaba, y a la larga dejó al Señor, dejó a la iglesia, dejó el servicio, dejó todo. Cuando Dios no nos responde, hermanos, tenemos que escudriñar nuestros corazones, porque algunos de estos enemigos están ahí. Y cuando nuestras motivaciones son falsas, cuando nuestras motivaciones no vienen del corazón de Dios, cuidado, pidamos bien, no para nuestros deleites. Amén. Busquemos primeramente el reino, y todo lo demás, dice la palabra de Dios, ¿cómo vendrá? ¿Usted lo cree? Amén. Yo también, gloria a Jesús. Séptimo enemigo. El séptimo enemigo, cuando oramos y Dios no responde, se llama idolatría. Amén. La idolatría. Y usted me dirá, pero Anaír, gloria a Dios que somos libres de los ídolos. Mira las paredes de este templo. No tenemos ningún santo, no tenemos ninguna virgen, no tenemos ninguna estampita. La cruz está vacía. Gloria a Jesús. Amén. Jesús resucitó al tercer día con poder. ¿De qué idolatría me hablas, Anaír? Si nosotros los cristianos evangélicos no adoramos imágenes. Y el libro de Ezequiel, en el capítulo 13, versículo 3, dice así: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y pregunta al Señor: ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Acaso he de ser yo de modo alguno, de alguna forma, a través, por ejemplo, de la oración, consultado por ellos? El pueblo de Israel, con una tendencia idólatra reiterativa, dice: el Señor había puesto en su corazón los ídolos. Dice el Señor: ¿cómo me van a consultar? ¿Cómo me van a consultar? ¿Qué van a hablar conmigo? ¿Qué me van a preguntar? Si en su corazón, dicho de otra forma, no estoy reinando yo. Si el trono lo tiene otro. Y es cierto, nosotros somos libres de las imágenes, somos libres de esos ídolos, de madera, de yeso, del material que usted quiera. Pero hermanos, cuidado, porque a veces hay ídolos en nuestro corazón, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel había salido de la esclavitud más terrible en Egipto, rodeados de ídolos de distintos materiales y de dioses paganos. ¿Te recuerda que aunque se fueron de Egipto todavía estaba en sus corazones? Egipto todavía estaba en sus corazones. Pero si nosotros venimos a Cristo,
Cristo empieza a hacer la obra en nuestras vidas, pero llega ahí a un punto, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa que a nosotros nos guste mucho, ¿sí? Cualquier cosa que a nosotros nos cause devoción, que tal vez arrastramos de nuestra vieja vida, y cuando Jesús dice, permiso, es momento de limpiar los ídolos. Ahí nosotros decimos, ay Señor, yo ya dejé la estampita de San Jorge, ya saqué la Virgen María del frente de casa, pero esto que yo amo tanto, y a veces eso que uno ama tanto, está ocupando el lugar de Jesús en nuestros corazones. Eso que uno ama tanto y que le gusta tanto, se ha transformado en un ídolo. Hermanos, si hay ídolos en nuestros corazones, entonces, el Señor, como le dijo a Israel, nos dice en esta mañana, ¿qué me consultan? ¿Qué me consultan? Si el trono de tu corazón no lo tengo yo. Que en este nuevo año, en oración, Dios nos muestra a cada uno si hay algún ídolo. Si hay algún ídolo, que nosotros podamos retirarlo. Y que Jesús tome su lugar. Amén. Que Él tome su lugar. Aleluya. Así que cuarto enemigo, dijimos, la falta de transparencia con Dios y con los hermanos. El quinto, la falta de perdón. El sexto, los motivos falsos. El séptimo, la idolatría. Falta poco. ¿Cuántos dije que eran? Muy bien. Gloria a Jesús. ¿Está disfrutando la palabra? Amén. Gloria a Dios. Octavo enemigo, la indiferencia hacia otros. Hagámosle el bien a todos, al prójimo. Dios está atento a toda su creación. Nosotros como sus hijos, dice la palabra de Dios que el Señor nos ha dejado un mandamiento nuevo. ¿Cuál es? Que nos amemos unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Como el maestro de la ley cuando le preguntó a Jesús, bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Le dijo, tú conoces los mandamientos, ¿cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza, tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Dijo el maestro de la ley. ¿Para qué preguntó, no? Bueno, Jesús le expone allí la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros destinamos nuestros pasos a bendecir a otros, a estar atentos a la necesidad de otros, a hacerle el bien al prójimo, a todos, no importa, decíamos el otro domingo, su condición social, cultural, su credo, no importa. Si sabemos que tiene necesidad y podemos acercarnos, si tenemos la posibilidad, la oportunidad, la condición de hacerlo, que lo hagamos. Amén. Si nosotros oramos, ¿verdad? Nos entronizamos en nosotros mismos, pero no miramos a nuestro alrededor. Dios tampoco puede responder nuestra oración, porque el mandamiento de Dios, que tengamos amor unos por otros. Amén. Noveno enemigo, la indiferencia hacia la soberanía de Dios. Amén. ¿Dios es soberano o no es soberano? Claro que sí. Nosotros los cristianos, ¿verdad?, reconocemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Redentor, como nuestro Dios y como el Rey de nuestras vidas. Amén. Cuando los magos de Oriente dejaron allí sus presentes a Jesús, le entregaron oro, ¿se acuerdan? Incienso y mirra. Cuando le entregaron oro, le estaban diciendo, te reconozco como rey, porque el oro era un presente que se le daba solamente a los reyes. Cuando le ofrecieron incienso, le estaban diciendo, te reconozco como Dios, porque el incienso en el culto judío, ¿verdad?, y hasta el día de hoy en alguna liturgia se sigue haciendo, ¿verdad?, ese perfume que llevaba a la presencia de Dios. Te reconozco como Dios
le estaban diciendo, y cuando le entregaron mirra, símbolo del sacrificio, del sufrimiento, ¿verdad? Y a la vez del bálsamo, que fue Jesús para ti y para mí, cuando vino a nuestro corazón y nos limpió de todo pecado, toda maldad, le estaban diciendo, Señor, te reconozco como Redentor. Si nosotros reconocemos a Jesús como el Redentor, como nuestro Dios, y no lo reconocemos como Rey, entonces estamos perdiéndonos la bendición de disfrutar, de vivir la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Qué paz que nos da en el corazón saber que Dios es soberano, que Dios es soberano, que Dios tiene todo el control de mi vida, de mi familia, de la iglesia, que Dios es soberano, que Él está por encima de todos y de todo. La palabra de Dios justamente nos enseña allí en Mateo 6, del 9 a 10, cuando Jesús, en la oración modelo también, le dice a sus discípulos que al orar al Padre que está en los cielos, se le diga así: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Y esto es reconocer la soberanía de Dios. Decirle, Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. A veces oramos, pedimos y no recibimos porque estamos siendo indiferentes a la soberanía de Dios. A veces Dios claramente ya nos ha mostrado por las circunstancias en su palabra que la respuesta es no. Y nosotros seguimos insistiendo y decimos, Dios no me responde. Pero sabe, hermanos, tal vez lo que esté pasando es esto, que estamos siendo indiferentes a la soberanía de Dios. Le estamos diciendo, Señor, tu voluntad no me importa. Aunque tú dijiste esto, yo sigo insistiéndote porque quiero esto otro. Y quiero que sea así. Qué bueno sería que cada vez que oremos, no por una vana repetición, como en algunas religiones tienen por costumbre, recitar de memoria el Padre Nuestro, pero sí que cuando vengamos a Dios a orar, como Jesús enseñó, una de las primeras cosas que le digamos, Señor, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Si nosotros hacemos esto, así como Jesús enseñó, Dios va a responder nuestra oración. Amén. Dios va a responder nuestra oración. Te animo a que en este año, cada vez que ores, digas así, hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. Como hizo Jesús, ¿se acuerda? Él oró allí en el Getsemaní, dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Pero la respuesta del Señor no fue que pasara de esa copa, sino que tenía que ir efectivamente a la cruz. Y Jesús dijo, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Jesús podría haber seguido insistiendo ahí en el Getsemaní. No, Señor, pasa de mí esta copa, y pasa de mí esta copa, y pasa de mí esta copa. Pero la voluntad del Señor, de su Padre, era que Él fuera a la cruz. Es humano, así como Jesús, que es Dios, hizo esa petición, que a veces nosotros también le digamos, Señor, no quiero esto. Señor, no me hagas pasar por esta situación. Por favor, transforma las cosas. Pero a veces el Señor nos dice, no, mi voluntad soberana te dice que así van a ser las cosas, que tenés que pasar por esta situación, pero que yo voy a estar contigo, como leía hoy Vicente. No temas, yo estoy contigo siempre para ayudarte, para enseñarte. Amén. O dígame usted, si en los momentos más difíciles de su vida es cuando usted ha buscado más a Dios y ha aprendido más acerca de Dios. ¿Es así o no? ¿Cuántas veces Dios permite en su soberana voluntad que atravesemos circunstancias que si fuera por nosotros diríamos como Jesús, pasa de mí esta copa? Pero en su soberana voluntad, si somos sensibles a ella, si no somos indiferentes y vivimos lo que Dios ha dispuesto para nosotros, después salimos en victoria, renovados, con nuevos aprendizajes, con más fe, preparados para ayudar mejor a otros aún.
que pasen una situación similar o igual o parecida, no sé, a la que nosotros hayamos atravesado. Amén. Y último enemigo. Este último enemigo se emparenta un poco con la desobediencia, ¿verdad? Y es cuando tenemos una voluntad rebelde. También con este noveno enemigo del que hablábamos recién. Y quiero que juntos, hermanos, ahora sí, vayamos a Juan y leamos juntos el capítulo 15. Aleluya. Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. ¿Lo encontró? Amén. Ya leímos hoy algunos textos de aquí, Juan 15. Me gustaría que leyéramos este texto de la Biblia que se llama Jesús, la vid verdadera. Hermanos, nuestra dependencia con Dios debe ser absoluta. Si alguno aquí entiende que tiene una voluntad rebelde, le cuesta someterse a Dios, le cuesta, eso tal vez lo lleve a la desobediencia, a ser indiferente a la soberanía de Dios, recuerde este pasaje, léalo todos los días, diga: Señor, que esto se haga carne en mi corazón, en mi vida, en mi diario andar. ¿Lo encontró? ¿Lo leemos juntos? Dice así: yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera, como pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Los textos que leímos: si permanecen en mí, mis palabras en vosotros, pidan todo lo que quieran, y os será hecho. En esto glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Guarden mis mandamientos, y así permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Amén. ¿Qué le parece si en esta mañana nos ponemos en pie y le decimos al Señor: quiero permanecer en ti, Señor? Que cuando yo ore, cuando yo allí en mi cuarto, en el templo, me ponga de rodillas delante de tu presencia, no haya ninguno de estos enemigos que obstaculice que tú me respondas. Y Señor, ayúdame a permanecer en ti. Hermanos, el pámpano por sí solo nada puede hacer, así como nosotros. Permanezcamos muy cerquita de Dios, obedeciendo sus mandamientos. No pasa por si predicamos más lindo, más feo, cantamos mejor, tocamos, o somos muy talentosos en esto, aquello, lo otro. Pasa porque estemos en Jesús, porque permanezcamos en Él, porque seamos obedientes a Él, para que Él pueda escuchar nuestra oración. Amén. Levante sus manos al cielo y empiece a orar. Tal vez alguien aquí tiene que confesar su pecado. Confiéselo a Dios. A Dios, a Dios. No es a los hombres, es a Dios. Es a Dios, es a Dios. Ore a Dios allí. Tal vez tiene que confesar algún pecado, le está faltando la fe, ha sido desobediente a Dios. Tiene que perdonar, hermano. Tiene que sacar algún ídolo, o está pidiendo para sus propios deleites, o no está queriendo hacer la voluntad de Dios, está siendo indiferente a la soberanía de Dios. Que en esta mañana usted le pueda decir a Jesús: Jesús, quiero permanecer en ti, guardar tus mandamientos. Aleluya.
Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo en tu presencia. Señor, te rogamos que en este nuevo año que comienza, Dios, nuestras oraciones lleguen al cielo, Padre. Te rogamos que tú puedas responder nuestras oraciones y que quites, Señor, de nuestro corazón todo aquello que impida, Señor, que tú puedas respondernos. Señor, que podamos orar en tu voluntad, que podamos orar en tu soberanía, Señor. Oh Dios, que podamos ser obedientes a ti. Que tú nos guardes, Dios mío. Nos guardes, Señor. Nos guardes de hacer como queremos. Y que tú nos guíes siempre, Dios. Que como el pámpano estemos pegaditos a ti, Señor, que es la vida verdadera. Porque, oh Dios, sabemos que sin ti nada podemos hacer. Sin ti nada podemos hacer. Aleluya.